Bienvenida al podcast devocional del Club de Ayuda para Mamás. Estamos muy contentas de que estés aquí y estamos orando para que tengas un encuentro con el ancho y largo, alto y profundo amor de Jesucristo cada vez que escuches. Hoy va a ser un gran día. Hola amiga, mi nombre es Deb Weekly y bienvenida a Oraciones para el Regreso a Clases. Hoy estaré orando por las mamás y los niños que estudian en casa, porque mientras oraba sentí que el Señor me decía que también necesitaba orar por las mamás que educan en el hogar. Así que vamos a orar tanto por ti como por tu matrimonio, si estás casada, y por tus hijos. Voy a comenzar con una breve oración y luego daré inicio a las peticiones. Gracias Jesús por este tiempo. Gracias porque estás con nosotras. Gracias porque nunca estamos solas. Señor, encomendamos estas oraciones en tus manos. Oro para que mi querida amiga que está escuchando pueda relajarse y descansar sabiendo que tú, quien la llamó a educar en casa, la ayudarás y que no está sola. Y así, Señor, simplemente oramos para que las bendigas mientras escucha hoy, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que me ayudes a ver a mis hijos, a cada uno como un individuo único, y a enfocarme en educarlos en casa según el camino que deben seguir. Señor, ayúdame a aprovechar al máximo todo lo que la educación en casa tiene para ofrecer. Abre para nosotras las puertas que solo tú puedes abrir y cierra aquellas que deban cerrarse. Señor, ayúdame a recordar que nuestra escuela en casa no tiene que parecerse a una escuela convencional ni a un salón de clases tradicional. Ayúdame a recordar que tengo la libertad de modelar nuestra educación en casa de la manera en que tú deseas que lo hagamos. Ayúdame a recordar que el aprendizaje de estilo tutorial requiere menos tiempo de estudio formal que el aprendizaje tradicional en el aula. Ayúdame a abrazar este estilo de aprendizaje y a dejar de lado toda comparación. Señor, evita que compare a mis hijos con otros niños. Evita que compare mi escuela en casa con cualquier otra escuela en casa o con escuelas públicas o privadas. Ayúdame a encontrar descanso en el lugar al que nos has llamado a mí y a mi familia, y simplemente a confiar en que tú mismo estás educando a mis hijos. Señor, te pido que me ayudes a ver los dones de mi hijo y la manera en que puedo invertir en ellos este año. Ayúdame a recordar que cualquiera puede ser el maestro de mi hijo, pero que yo soy la única persona que puede ser su madre. Ayúdame a nutrir y proteger mi relación con mis hijos. Señor, ayúdame a sentirme libre para desechar aquello que no funciona, y esto incluye ese costoso plan de estudios que acabo de adquirir. Si no le resulta útil a mi hijo, por favor, ayúdame a venderlo para no perder dinero. Pero incluso si llegara a perder dinero, ayúdame a recordar esto. Es mucho más importante utilizar un plan de estudios que se adapte al estilo de aprendizaje y a la personalidad innata de mi hijo. Señor, te pido que nos guíes hacia los libros adecuados. Concédenos los audiolibros, las clases, los tutores y las experiencias que necesitamos para la educación en casa. Danos el dinero para costear todo esto y el tiempo para llevarlo a cabo. Espíritu Santo, concédenos sabiduría del tercer cielo para educar a nuestros hijos a tu manera. Señor, tus caminos son más elevados que los de la tierra, y yo deseo lo mejor que tú tienes para ofrecerle a mi hijo. Por eso, Señor, te pido la sabiduría que proviene del cielo. Te pido una medida del Espíritu Santo mayor de la que jamás haya recibido en toda mi vida. Te pido los 7 espíritus de Dios, el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento y el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu del temor del Señor, para que me enseñen lo que debo hacer este año en mi hogar, con mis hijos, para mi propio crecimiento y para mi matrimonio. Señor, ayúdame a escucharte cuando me instruyes y ayúdame a recordar las enseñanzas que me impartes. Ayúdanos también a mí y a mis hijos y a mi esposo, si estoy casada, a ser instruidos por los 7 espíritus de Dios mientras dormimos. Oro para que ese único Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que posee 7 aspectos, me instruya.
Que el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder y el Espíritu del temor del Señor me enseñen incluso mientras duermo y me ayuden a recordar todo aquello que he aprendido durante el sueño. Señor, mi espíritu permanece despierto, aunque mi cuerpo, y estoy bastante segura de que mi alma también, descansa en el sueño, o al menos necesita reposar. Mi espíritu se mantiene plenamente despierto, pues está unido a ti. Por ello, Dios, te pido que me concedas tus propios pensamientos. Por ello, Dios, te pido que me concedas tus propios pensamientos. Tus caminos son más altos que mis caminos, y te pido tus pensamientos, Señor. Concédeme la gracia que necesito para ser paciente con mi hijo, especialmente cuando experimenta dificultades en su aprendizaje. Necesito tu sabiduría para saber qué hacer cuando llega un momento en que algo no logra asimilarse en la mente de mi hijo. Ayúdame a ser paciente y a permitir que seas tú quien le enseñe, siguiendo su propio ritmo y no el mío. Señor, cuando surjan estos tropiezos en el aprendizaje, danos diferentes opciones de actividades para realizar hasta que el proceso de asimilación se restablezca. Si tiene dificultades con la lectura, ayúdame simplemente a encontrar libros maravillosos para leerle en voz alta y a encomendarte a ti las lecciones de lectura. Dios, te ruego que me ayudes a recordar que mi hijo sigue tu propio ritmo y no el ritmo del mundo, ni el del sistema escolar, ni siquiera el mío propio. Mi hijo aprende según tu tiempo, así que ayúdame a cooperar con ellos, Señor. Señor, te ruego que protejas siempre a mi hijo de aquellas personas que no sean buenas ni seguras para él, ya sea emocional o físicamente, y mantén a esas personas alejadas de mí y de mis hijos. Aleja todo mal de mi familia. Señor, abre la mente de mi hijo para que aprenda cada día. Ayúdame a enseñar con el poder del Espíritu Santo. Indícame si debo cambiar el rumbo de alguna acción que esté llevando a cabo y que no esté dando resultado con mi hijo. Sé que tus ideas son mejores que las mías. Por ello, someto mis pensamientos a ti. Llena mi mente y mis pensamientos con los tuyos, que son superiores a los míos. Señor, te pido amigos piadosos para mis hijos este año. Mantén toda mala influencia alejada de ellos. Concédeles amistades que sean como el hierro que afina al hierro. Amigos que los animen y los ayuden a convertirse en mejores seres humanos y en verdaderos seguidores de Jesús. Señor, ayúdame a soñar a lo grande por mí misma, por mis hijos y por nuestra educación en casa, de tal modo que tengamos que crecer para estar a la altura de esos sueños. Señor, haz cosas inmensamente, abundantemente y por encima de todo lo que podamos pedir o imaginar. Concédenos oportunidades de viajes educativos para que mis hijos se familiaricen con el mundo que los rodea y con otras culturas. Dios, prepáralos para su llamado, provéeles absolutamente todo lo que necesiten para cumplir con su vocación. Señor, te ruego que nos ayudes a buscar primero tu reino cada día. Ayúdame a comenzar siempre nuestra jornada con oración y con tu palabra, consciente de cuánto te necesitamos en realidad. Ayúdame a orar por mis hijos durante nuestras sesiones de educación en casa, para dar inicio al día y a compartir con ellos lo que voy aprendiendo de tu palabra, sabiendo que al verme seguirte con alegría, mis hijos aprenderán a hacer lo mismo. Señor, ayúdanos a mis hijos y a mí a sentirnos seguros y valientes, sabiendo que somos capaces de llevar a cabo la educación en casa y que será una experiencia maravillosa, pues tú nos has llamado a ello. Tú equipas a aquellos a quienes llamas. Ayúdame a apoyarme en ti cuando me sienta perdida y a recordar que siempre nos ayudarás a alcanzar el éxito. Mantén toda ansiedad y todo espíritu de temor alejados de mí y de mi familia en el nombre de Jesús. Señor, bendice mi matrimonio mientras llevamos a cabo la educación en casa. Ayúdame a recordar que mi esposo me necesita tanto como los niños y tal vez incluso más. Aunque no siempre lo exprese con palabras, aunque sus necesidades tal vez no sean tan apremiantes como las de los niños, eso no significa que las necesidades de mi esposo sean menos importantes. Ayúdame a poner a mi esposo en primer lugar, incluso por delante de los niños, sabiendo que es sumamente beneficioso para nuestros hijos verme amar a mi esposo y cuidarlo también con ternura. Señor, concédenos a mi esposo y a mí tiempo juntos y bendice también nuestra intimidad. Señor, ayúdame a dejar espacio para aquello que tú deseas traer a cada día.
No quiero frustrarme cuando alguno de mis hijos se enferma o pasa la noche en vela. Simplemente ayúdame a confiar en ti, sabiendo que cada día es diferente y que está bien que así sea, especialmente cuando hay un nuevo bebé en casa. El bebé es en sí mismo la lección que está enseñando paciencia a los niños. El bebé les está enseñando sobre la santidad de la vida. El bebé les está enseñando cuán importante es, dentro de un llamado divino, el cuidado de los niños. Por eso, Señor, ayúdame a recordar, cuando tenga un nuevo bebé, que debo bajar el ritmo y tener presente que el bebé es la lección. Ayúdame a recordar que habrá días buenos para nuestra educación en casa y otros días en los que se logrará menos, pero que a menudo esas interrupciones provienen de ti. Y así, Dios, te entrego el control. Señor, ayúdame a buscar mi pan de cada día, aquellas cosas que tú me has encomendado realizar cada jornada, tanto para mí como para mis hijos. Ayúdanos a obedecer aquello que nos indicas hacer. Y Señor, te pido con un corazón lleno de gratitud, especialmente en los días difíciles, sabiendo que es un honor y un regalo haber sido llamada a educar a mis hijos en casa, incluso cuando atravieso una jornada ardua. Ayúdame a seguir adelante sostenida por tu fortaleza. Señor, también te pido que me concedas las amigas que necesito para esta etapa de mi vida, amigas que nos amen a mí y a mis hijos tal como somos y que a la vez nos desafíen a ir más allá en nuestra educación en casa y en nuestra relación contigo, superando todo lo que jamás hubiéramos creído posible. Ayúdame a tener amigas que sueñen en grande contigo y conmigo. Y Señor, te pido por mis hijos. Permite que sean piadosos, responsables, respetuosos y plenamente obedientes, que estén totalmente dedicados a ti, que tengan hambre de verdad y que tengan discernimiento al elegir a sus amigos. Señor, permite que nuestra familia se ame profundamente unos a otros. Concédenos esa unidad de la que se habla en el Salmo 133. Danos unidad. Cuán grandiosa es, pues atrae una bendición de tu parte. Y Dios, permite que las familias de todos nuestros descendientes se llenen también de esa misma unidad. Señor, tú mismo has dicho cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en perfecta unidad. Por ello, invoco esa perfecta unidad sobre mi familia y sobre nuestros descendientes, y pido que los ángeles de Dios rodeen a nuestra familia para mantenernos unidos y protegernos del espíritu de división en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido que mis hijos amen nuestra educación en casa, que nunca deseen abandonarla, a menos que seas tú quien nos llame a emprender otro camino. Ayúdame a discernir si hay algo que esté haciendo en nuestra educación en casa que pueda amargar el corazón de mis hijos. Ayúdame también a ponerme en su lugar y hacerme esta pregunta. ¿Me gustaría a mí nuestra educación en casa si yo fuera mi propio hijo? Sé que es una pregunta difícil de formular, Señor, pero ayúdame a recordar que mis hijos son personas con necesidades propias. Ayúdame a situarme en su perspectiva y a preguntarme, ¿me gustaría a mí esta educación? Y Señor, oro por mis hijos para que les concedas amigos piadosos que los amen incondicionalmente y que continuamente los dirijan hacia ti. Tales amigos y un día un cónyuge que los desafíen espiritualmente y los ayuden a crecer. Y Señor, te ruego que escribas tu nombre en el corazón de mis hijos. Conságralos para tu servicio. Permite que crezcan para realizar grandes obras en tu nombre. Haz de ellos agentes de cambio e influencia en su generación para Cristo. Permite que vivan sus vidas enteramente para ti, que siempre elijan un cónyuge piadoso y formen familias consagradas a ti. Preserva nuestra herencia de fe y piedad hasta el día en que regreses. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Club de Ayuda para Mamás. Estamos tan agradecidas de que te hayas unido con nosotras hoy. No olvides visitar nuestro sitio web helpclubformoms.com en la sección de español, que está llenísimo de recursos increíbles disponibles para ti. Te queremos mucho, que tengas un día muy bendecido.